Hola, soy Jonathan y en este video vamos a platicar sobre el talento y qué es lo que se necesita para ser mejor en cualquier disciplina. Los consejos de este video están basados en el libro de Anders Ericsson que se llama Número 1. Él es un psicólogo que está especializado en la investigación del desempeño y qué es lo que hacen los expertos o las mejores personas en cierta disciplina para ser los mejores. Nuestra sociedad está obsesionada con el talento y con los coeficientes intelectuales. Nos gusta pensar que hay personas que nacen con un talento innato desde pequeñas, ya sea para tocar el piano, para las matemáticas, tal vez para pintar, o que gracias a su inteligencia lograron grandes cosas. Pero la verdad es que cualquier persona puede destacar en cualquier disciplina, no importando su coeficiente intelectual o que no haya nacido con esa magia que nosotros le llamamos talento. Incluso Mozart, que es uno de los mejores músicos a nivel mundial, tenía muchas horas de práctica detrás de él. Muchas personas lo ven como si fuera un genio o un prodigio que ya desde muy pequeño traía la música en su sangre o en sus genes y esto lo hacía que tocara muy bien. Pero la realidad es que el papá de Mozart era un maestro de música bastante bueno y aunque era un músico frustrado porque quien siempre quiso llegar a niveles muy altos pero nunca pudo, y además de esto había escrito un libro sobre la enseñanza de música a los niños pequeños. Y de hecho el papá de Mozart hizo algo muy poco común en la época, que fue a poner a practicar a Mozart desde los 4 años, pues el piano y otros instrumentos, y también junto con él tocaba su hermana Mariana, tocaban algunos duetos en piano y de esta manera entretenían a personas de la nobleza. También dicen que Mozart empezó a escribir sus partituras a los 12 años de edad, pero investigaciones más recientes dicen que en realidad esas partituras eran piezas de otros músicos poco conocidos en la época con algunas variaciones y que su papá se las ponía para que él fuera mejorando como músico. La verdad es que él empezó a escribir sus propias piezas a los 15 o 16 años de edad, ya teniendo después pues más de 10.000 horas de práctica. Pues, si lo tomas en cuenta, sus papás los ponía a practicar de manera muy intensiva desde los 4 años hasta los 15 o 16, pues ya llevaba muchos años de práctica. Así que cualquier persona puede destacar en cualquier disciplina con de esfuerzo y una práctica que esté diseñada para sus necesidades. Incluso el coeficiente intelectual no es garantía de ser bueno en algo. Por ejemplo, personas que han sido muy destacadas en disciplinas como son el físico Richard Feynman, tenía un coeficiente intelectual de 126. Uno de los científicos que descubrió la estructura del ADN, que es James Watson, tiene un coeficiente intelectual de 124. Y así otras personas que han sido destacadas en varias áreas del conocimiento pues no llegaban ni siquiera al 130 de coeficiente intelectual. De hecho, algunos estudios dicen que para destacar en ciertas disciplinas no se necesita un coeficiente intelectual mayor a 110. Y la verdad es que un coeficiente intelectual de 110 o 120 sí son superiores a la media, pero no tanto como el de Einstein, que era de 160. El promedio es de 100, entonces uno de 110 o 120 pues es solamente unos puntos mayor al promedio. De hecho, muchos científicos que han destacado en varias áreas no serían admitidos en la Asociación para Superdotados Mensa, que pide como requisito mínimo tener un coeficiente intelectual de 132. También un dato interesante es que en esta organización hay personas muy inteligentes, pero en algunos casos pues están desempleadas. Entonces, ser una persona muy inteligente no te garantiza el éxito o destacar en alguna disciplina. Y tal vez eso te parezca poco creíble, pero para ejemplificarlo mejor tengo la siguiente anécdota. A finales de los años 70, el psicólogo Laszlo Polgar pensaba que en realidad cualquier persona podía destacar en cualquier disciplina con el entrenamiento correcto. Así que se puso de acuerdo con su esposa para hacer que sus hijas destacaran en cierta disciplina. Se pusieron a platicar y pues estaban contemplando los idiomas o las matemáticas, pero al final de cuentas escogieron el ajedrez. Pues pusieron a practicar a sus hijas desde muy pequeñas. Su hija mayor, llamada Susan, a los 11 años ganó el campeonato femenino de ajedrez en Budapest. A los 15 años se convirtió en la mejor ajedrecista del mundo y después fue la primera mujer en recibir el título de gran maestra. Su hija del medio, llamada Sofía, a los 15 años participó en un campeonato de ajedrez celebrado en Roma, donde había ajedrecistas muy famosos a nivel mundial, y quedó en un muy buen lugar. Y también fue nombrada la sexta mejor ajedrecista del mundo. Su hija menor, Judith, se convirtió en la gran maestro más joven del mundo, y esto incluía a hombres y mujeres. Así que, como lo puedes ver, cualquier persona con el entrenamiento correcto puede destacar en cualquier disciplina. Y ahora hablaremos del tipo de práctica que se necesita para mejorar. El escritor Malcolm Gladwell, en su libro Outliers, popularizó la idea de que para ser el mejor o ser un experto necesitas 10.000 horas de práctica,
para convertirte en un experto, pero en realidad él no desglosó bien la idea. De hecho, el psicólogo que hizo ese experimento es el autor de este libro. Y él dice que en realidad lo que el estudio decía era que los violinistas más destacados de un grupo de músicos eran los que tenían más de 10.000 horas de práctica, pero todavía les faltaba mucha más práctica para convertirse en violinistas destacados. Además de que para mejorar se necesita la práctica deliberada o consciente, no solamente tocar la misma melodía en el violín 100.000 veces y de esta manera iban a mejorar. Y por práctica deliberada o consciente, el autor dice que para hacer esto primero se necesita medir tus habilidades actuales, después en base a esto contratar a un experto o buscar ciertos métodos para mejorar, en base a esto pues tal vez grabarte o buscar alguna manera de que alguien te dé retroalimentación, pero que sea una retroalimentación efectiva, porque dice él que eso de esfuérzate más para mejorar es un mito, porque de nada te sirve esforzarte si estás buscando mejorar en áreas que en realidad no son la falla. Por ejemplo, puede ser que seas diseñador gráfico y uno de tus maestros te diga que a tu diseño le hace falta que te esfuerces, pero no te dice que lo que te falla son el color o la elección de la tipografía, y tú vas a estar pues dedicándole mucho más tiempo a tus diseños, pero no sabes en qué área necesitas mejorar. Entonces dice él que la retroalimentación es muy importante y que sea una retroalimentación específica para que las personas puedan mejorar. Lo siguiente es que pues busques en lo que te estás atorando y en base a esto hagas varios ejercicios para seguir mejorando. Y lo vamos a ejemplificar con una persona que quiere escribir más rápido en la computadora. Lo primero que tiene que hacer es medir el número de palabras que escribe en el teclado por minuto. En base a esto, pues investigar diferentes métodos con los que puede mejorar su velocidad y volver a medir la velocidad de las palabras que escribe. Después de esto tal vez llegue a un límite de que no importa cuánto practique y no va a mejorar, y se va a dar cuenta que lo que más le falla es la combinación de la palabra O y P, así que necesita escribir pues palabras como optimismo, potencial, es decir, palabras que tengan estas dos letras para que de esta manera se pueda acostumbrar a escribir más rápido esas combinaciones. Lo que tal vez me pareció poco realista del libro es que en realidad no todos tenemos los recursos para pagar un entrenador o ir a escuelas de élite donde nos van a hacer mejorar nuestras habilidades, además de que esto toma pues mucho tiempo. Había personas que por ejemplo en el ballet o en el violín se la pasaban tocando de 8 de la mañana a 8 de la noche, entonces no todos tenemos la oportunidad de ir a escuelas de élite o de practicar ese número de horas, además de que es bastante ambiguo. Es verdad que por ejemplo hay disciplinas como el tenis, el ajedrez, la danza, que tienen reglas específicas de qué es lo que hace a un buen músico, a un buen ajedrecista, a un buen bailarín, pero por ejemplo hay disciplinas más ambiguas como puede ser el marketing, el arte, el diseño. Es bastante variable lo que una persona considera un buen diseño a lo que pues otra persona dice que es un buen diseño. Pero en general creo que las técnicas que nos da este libro para mejorar se pueden utilizar para mejorar aunque sea un poquito en cualquier disciplina. Entonces si te gustó este video dale like y suscríbete para no te pierdas contenido interesante.